Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital, repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais, políticos e internacionais. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas, aulas, seminários com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Tereza Narras e estarei com você neste universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Siga-nos nas nossas redes sociais e esteja sempre atualizado com o melhor conteúdo. Olá, bom dia aqui no Brasil, 11 horas da manhã. Boa tarde na Espanha, 4 horas da tarde. Estamos aqui com a amiga, querida professora Esperança Macarena Sierra Benítez, professora contratada, doutora, acreditada titular da Universidade de Sevilha, e um breve currículo da professora que vai falar conosco hoje sobre a regulação do teletrabalho na Espanha. A professora Esperança Macarena Sierra Benítez tem prêmio de investigação da Junta de Andalucía 2011 pela obra El contenido de la relación laboral en el teletrabajo, ponente em congressos e encontros internacionais no Brasil, na Argentina, Bélgica, Chile, Espanha, França, Hungria, Itália, México, Peru, Portugal e Uruguai, em instância de investigação na Universidade de Bolonha, de Bérgamo, na Universidade Católica Portuguesa, e pela Seguridade Social Comunitária, conflito de leis e proteção social no plano estatal, projetos para o período 2017-2020, investigação à proteção social e coordenação de sistemas de seguridade social na União Europeia e na Iberoamérica, os desafios do Brexit e o Pilar Europeu de Direitos Sociais no Plano Estatal 2017-2020, Ministério da Ciência, Inovação e Universidades, e ainda Comitê Executivo Selo Laboral, coordenadora notícias do selo, cofundadora e secretária da Associação de Mulheres Laboralistas da Andaluzia. E, principalmente, nossa querida amiga, e na nossa cidade maravilhosa de Sevilha, que nós temos muitas saudades, querida Macarena. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí na Espanha. Vamos falar, então, da regulação, da recente regulação do teletrabalho na Espanha, e a professora Macarena, estudiosa no tema, especialista no tema, vai nos dar algumas ideias sobre o que vem sendo feito na Espanha, inclusive que exemplos nós podemos ter aqui no Brasil. Pois bem, Macarena, recentemente se regulou o teletrabalho, o trabalho à distância, na verdade, na Espanha, né? E em relação ao que havia anteriormente, que modificações importantes nós tivemos? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, obrigada. Primero quiero agradecer al profesor Gilberto la invitación y sobre todo a la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo, con la que me siento muy unida y muy agradecida, porque son varios los encuentros que ya he tenido con estos miembros. Y muchas gracias, porque la Academia está realizando una labor muy importante de difusión del derecho del trabajo y de la seguridad social, y de la internacionalización de las relaciones laborales, del conocimiento. Y eso es algo que nos hace a todos muy grandes, porque necesitamos, los estudiosos del derecho del trabajo, comunicarnos y relacionarnos en un mundo global
donde las empresas y las relaciones de trabajo no conocen fronteras. Realizada esta presentación y este agradecimiento, paso a contestar a la primera pregunta. Y la contestación va a ser un poco extensa, pero creo que es necesaria. En primer lugar, en España, en un corto periodo de espacio, se han publicado 2 reales decretos, leyes. Uno sobre la regulación del trabajo a distancia, el 22 de septiembre, el Real Decreto 28/2020, que regula el trabajo a distancia del trabajo en el sector privado. Posteriormente, unos días más tarde, el 29 de septiembre, se regula el Real Decreto Ley 29/2020 de medidas urgentes de teletrabajo en las administraciones públicas. Entonces, en primer lugar, trabajo a distancia en el sector privado y, en segundo lugar, el teletrabajo en las administraciones públicas. Por regla general, el primero, el trabajo a distancia en el sector privado va a entrar en vigor, por regla general, a partir, hay sus excepciones, el 13 de octubre. Y en el sector público tienen un plazo de 6 meses para que la normativa de desarrollo, mediante negociación colectiva, establezca la regulación del teletrabajo tal como se ha modificado en este Real Decreto. Pero fundamentalmente voy a hacer referencia a la regulación del trabajo a distancia en el sector privado. Bien, antes de esta regulación, el teletrabajo venía regulado en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 13, que fue reformado en el año 2012, la reforma laboral de 2012, en Brasil la reforma laboral de 2017, se reguló de una forma muy irregular y deficientemente el trabajo a distancia. Se modificó el artículo 13 que regulaba el contrato de trabajo a domicilio por el trabajo a distancia. Y lo único que se hizo fue el cambio de nombres para regular de una forma muy general el trabajo a distancia, sin contemplar la posibilidad sin hacer referencia al uso intensivo y prevalente de las nuevas tecnologías. Lo cual no significa que no estuviera regulado, sino que era una regulación muy genérica que ahí incluía todo tipo de trabajo a distancia, incluido el teletrabajo. Bien, fue una reforma desafortunada, porque prácticamente la mención fue escasa. Posteriormente ya teníamos un acuerdo marco del teletrabajo de la Unión Europea. Es decir, a través de la negociación colectiva de la Unión Europea se llegó a un pacto, a un acuerdo en el marco de la Unión Europea. Los representantes de los trabajadores y empresarios, incluida la empresa pública, negociaron un acuerdo marco libre sobre el teletrabajo. ¿Qué significa libre? Significa que para que ese acuerdo fuera regulado en cada uno de los Estados miembros, era necesario que cada Estado implementara la regulación de acuerdo con su normativa específica, especialmente a través de la negociación colectiva. Esto dio lugar a que los convenios colectivos y acuerdos colectivos de aquellas empresas grandes y medianas que existían en España y existen, regularan el teletrabajo, sin tener un marco, una ley general del teletrabajo. ¿Por qué regularon el convenio colectivo o acuerdos colectivos sobre el teletrabajo?
porque eran empresas que querían establecer un mecanismo flexible del tiempo de trabajo, que querían implantar un instrumento que favoreciera la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Eran y son empresas fuertes, empresas que quieren llevar a cabo una modernización de las relaciones laborales, empresas relacionadas con el sector tecnológico, con el sector financiero, y la mayoría de estos acuerdos y tratados, perdón, de estos acuerdos y convenios colectivos se han firmado con convenios colectivos de empresas, Telefónica, la empresa Siemens en España, y también hay algunos convenios colectivos de sector, como por ejemplo el del sector de química, que dio lugar al convenio. Ya antes existía el convenio colectivo de la empresa BP de gasolinas, que regulaba el teletrabajo, o de la empresa española Repsol, que también reguló un acuerdo sobre el teletrabajo. Bien, por lo tanto, el teletrabajo, aquellas empresas que lo han querido implantar, lo han implantado a través de la negociación colectiva. Pero no existía una ley general. No existía una ley general. Posteriormente, pues tenemos el convenio de la OIT y tenemos la normativa internacional de la OIT. Posteriormente, la normativa española contempló la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales del año 2018, que adaptó la normativa de protección de datos al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y ahí se contempla un conjunto de derechos relacionados con el uso de dispositivos en la empresa, en el ámbito laboral, como son el derecho a la intimidad y el derecho a la desconexión digital. Por lo tanto, en toda empresa que se estableciera un marco de regulación del trabajo a distancia, se tenía que tener en cuenta a partir del año 2018 expresamente ese derecho a la desconexión digital. Y en el año 2019, en marzo, precisamente 14 días antes de la declaración del estado de la pandemia mundial, se aprobó un decreto de urgencia de medidas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. ¿Por qué menciono esta norma? Porque reguló un auténtico derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y establece un auténtico derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar a través de formas flexibles de trabajo, incluidas el trabajo a distancia. Es decir, si hay una persona, se habla de persona trabajadora porque es una norma que tiende al derecho a la corresponsabilidad. El derecho a la conciliación es un derecho que corresponde a las personas trabajadoras, tanto hombres como mujeres. Y entonces da la opción a esa persona trabajadora que, por ejemplo, tenga un derecho de cuidado de un menor de 12 años, poder solicitar el trabajo a distancia. Y la empresa no se puede negar salvo que alegue cuestiones razonables y justificadas. En el supuesto de que la negativa no fuera razonada ni justificada, hay un recurso rápido que el trabajador puede solicitar al juez, y hay sentencias del Tribunal de Justicia Menor que obliga a la empresa, a ese trabajador que solicitó, a esa trabajadora en este caso que solicitó el trabajo a distancia, a implantarlo. ¿Por qué? Porque la empresa no justificó de forma razonada la no
la posibilidad de que ese trabajador pasara a realizar un trabajo a distancia. Por lo tanto, no tenemos una ley general, pero poco a poco se introducen regulaciones que obligan a implantar el teletrabajo a distancia de una forma acordada, convenida, y si no es acordada, que esté justificada la negativa. Y ahora me sitúo en el momento en que entra la pandemia, provocada por la entrada del virus de la COVID-19. Se regula un Real Decreto Ley, el 8/2020, que establece como medida prioritaria el teletrabajo. El teletrabajo se establece como una medida urgente y necesaria para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19. Y se establece, repito, el carácter preferente del trabajo a distancia frente a otras medidas en relación con el empleo. Antes que despedir o antes que suspender el contrato, si se puede realizar el trabajo a distancia, hay que realizar el trabajo a distancia. ¿Y por qué menciono esta medida? Porque aquí es cuando se manifiesta la necesidad de regular el trabajo a distancia. Porque aquellos trabajadores que como consecuencia de la COVID-19 tuvieron que teletrabajar y no tenían un convenio colectivo que les fuera de aplicación, el trabajo que han realizado es un trabajo que hemos denominado teletrabajo de la emergencia. Un teletrabajo sin garantía. No se registraban las horas, se realizaron horas extraordinarias sin retribuirse, no se han respetado derechos importantes, el derecho a la desconexión, y entonces nos hemos encontrado que durante la pandemia ha convivido un derecho preferente al trabajo a distancia como medida urgente, aunque si bien es cierto, el empresario estaba obligado a respetar la normativa laboral ordinaria, la normativa laboral ordinaria era escasa. Por lo tanto, aquel trabajador que estaba teletrabajando porque tenía un convenio colectivo, digamos, su situación no era más garantista frente al teletrabajador que tuvo que teletrabajar como consecuencia de la pandemia. Y entonces esto ha precipitado que haya un Real Decreto sobre el trabajo a distancia. En definitiva, por un lado, se lleva a cabo la regulación del trabajo a distancia, que era necesaria, y se pretende proteger la realización también del trabajador a distancia como consecuencia de la medida que se adoptó frente a la contención sanitaria derivada de la COVID-19. Porque este Real Decreto Ley, dice que aquellos trabajadores que estén teletrabajando como consecuencia de estas medidas excepcionales provocadas por las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, les será de aplicación la normativa laboral ordinaria. En el momento que este Real Decreto Ley sea convalidado, pues les será de aplicación. Ya veremos después en qué términos, porque tendremos que hacer referencia a que este Real Decreto Ley entra en vigor, como dije anteriormente, el 13 de octubre. Pero dice unas cosas muy importantes. Dice, si una empresa, si existe un convenio colectivo o un acuerdo colectivo que regule el teletrabajo o el trabajo a distancia y contemple una vigencia, esa regulación estará vigente hasta la finalización prevista. Por lo tanto, va a convivir la nueva regulación con otras regulaciones que no tienen por qué coincidir. A lo mejor son menos garantistas o más, no se sabe, habrá que ver la casuística. También dice la norma,
Si el convenio colectivo o el acuerdo colectivo no tenía prevista duración, en esa empresa la negociación se tiene que negociar la nueva normativa y tiene un plazo de 1 año para adaptar la regulación que tenía a la regulación nueva. 1 año para modificarla o adaptarla, salvo que las partes prevean la duración de la normativa anterior durante 3 años. Por lo tanto, voy a volver a repetir. Regulación general a partir del 13 de octubre de esta nueva norma. Pero si existían convenios o acuerdos colectivos anteriores y tenían prevista una duración, hasta que dure, hasta que tenga prevista. Que no tenían prevista una duración, pues tienen de plazo de 1 año para adaptarse a la normativa nueva, salvo que prevean 3 años. Por lo tanto, se puede dar la paradoja que la nueva regulación conviva con otras regulaciones negociadas colectivamente anteriores. Si existe un acuerdo individual, porque ese acuerdo individual se ha establecido por la voluntad individual de las partes, dice la nueva norma que tiene un plazo de 3 meses para ese acuerdo individual adaptarlo al nuevo acuerdo previsto en este Real Decreto. Por lo tanto, entiendo yo que todos aquellos acuerdos individuales que se han llevado a cabo para teletrabajar en su casa como consecuencia de las medidas de contención provocadas por la COVID-19, tiene un plazo de 3 meses para adaptar la normativa nueva. Por lo tanto, todavía se puede dar el caso de que durante 3 meses haya teletrabajadores con su regulación garantizada y teletrabajadores con su regulación no garantizada. No sé si me he explicado bien. Sí. Y con respecto en el empleo público, no me quiero extender mucho, pero sí quiero decir que se ha modificado el estatuto básico del empleado público de forma que se establece la regulación del teletrabajo, pero no se establece el teletrabajo como modalidad ordinaria, sino que se teletrabajará en aquellos puestos que puedan teletrabajarse y siempre que sea compatible con la prestación de servicio y la finalidad que tiene la administración pública de garantizar una presencialidad. Muchas gracias. Ya he sido muy larga, pero... Eu que agradeço. Eu quero aproveitar só para lembrar a todos que nós estamos aqui nas lives da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, como disse a Macarena, em representação ao presidente Alexandre Agra Belmonte, a nossa diretora Tereza Narras, e também agradecendo aí o Bernard, que sempre está conosco para garantir que o além-mar possa se comunicar, né? Macarena, deixa eu ver então o seguinte, se eu entendi um resumo para seguir adiante. Real Decreto-Lei do Trabalho à Distância no setor privado para valer a partir de 13 de outubro, o Real Decreto-Lei de Medidas Urgentes de Teletrabalho na Administração Pública, para substituir o Estatuto do Trabalhador que regula no artigo 13 a matéria. E, além disso, nós temos as negociações coletivas, os acordos e convenções coletivas de trabalho que tratam sobre a matéria vigendo até o seu final, ou, se não tiver vigência, adaptação em 1 ano. Né? É isso em resumo, por enquanto. Pois bem, outra questão que tu referiste na tua exposição, e depois eu quero que fale um pouco mais, um pouquinho, é essa preocupação que todos nós temos na questão da conciliação da vida familiar com a vida laboral, né? Esse é um problema mais sério, mais grave, principalmente para as pessoas mais humildes e aquelas que têm crianças pequenas, né? E ninhos. Então, pode tratar dessa matéria e, como dissesse, a questão havia a previsão da regulação, mas a chegada da Covid-19 antecipou um pouco a questão, né? Bien, el artículo 5 del Real Decreto regulaba el carácter preferente del trabajo a distancia.
Y el artículo 6 regula, regula el plan Me Cuida, una serie de derechos de cuidados que tienen las personas trabajadoras, bien con mayores o con menores o personas dependientes, hasta el 2.º grado. Entonces, el plan Me Cuida regula bien reducción de jornada, cambio y entre otras cosas que a lo que a nosotros nos interesa, el trabajo a distancia. Pues bien, aquí hay una cosa muy curiosa. El Real Decreto Ley que se ha aprobado, que regula el trabajo a distancia, dice expresamente que el artículo 6 que regula el plan Me Cuida sigue vigente hasta el 31 de enero de 2021. Y guarda silencio con respecto al carácter preferente. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Lo digo porque el decreto que regulaba el teletrabajo como medida urgente, como consecuencia de la COVID-19, se ha ido prorrogando hasta el 30 de septiembre. Y cuando ha llegado el 30 de septiembre, se ha aprobado este Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia y expresamente dice que se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 el plan Me Cuida, pero no dice nada sobre el carácter preferente en general. Es decir, el legislador ha querido hacer dos cosas. Una, contentar, creo yo, a los empresarios, porque hay muchas empresas que el implantar el teletrabajo le supone un coste importante y además hace falta tiempo. El teletrabajo no se puede implantar de un día a otro. Todas las grandes empresas que tienen convenios colectivos que han regulado el teletrabajo han realizado previamente un proyecto, han realizado ensayos, pruebas y la regulación ha llegado al año o a los 2 años. ¿Por qué? Porque es necesario formar a las personas, es necesario una serie de equipos y de recursos que no son suficientes de un día para otro. Entonces, el legislador lo que ha querido es proteger a las personas que tienen la necesidad de conciliar, sobre todo, no solamente al trabajador normal, sino a aquellos trabajadores que por los efectos provocados como consecuencia de la pandemia tienen que conciliar. Por ejemplo, en los colegios, la actividad escolar se ha reanudado en septiembre. Si el hijo tiene COVID o tiene que estar, digamos, guardado una cuarentena, no hay un lugar donde esos niños tienen que estar, y tienen que estar en el hogar. Si los padres trabajan, pues se pueden acoger a este plan de Me Cuida. Y entonces es una medida para llevar a cabo la conciliación. Y claro, pues ha sido bastante problemática porque se estaba hablando de establecer una prestación de la seguridad social para estos casos, pero no se ha podido establecer porque es muy costosa. Entonces, lo que se ha hecho es prorrogar el plan Me Cuida. No sé si he contestado a la pregunta. Sim. Bem claro. Porque realmente essa é uma preocupação que se tem em relação ao teletrabalho, principalmente nesses tempos de pandemia que a gente ainda não terminou, né? E Macarena, eu queria assim mais algum detalhe sobre assim, digamos, dessa nova regulação, desse novo decreto-lei real sobre esa materia. Vale, de acuerdo. No dije anteriormente que esto es un decreto ley, que es un decreto que ha elaborado el Poder Ejecutivo, que no tiene potestad legislativa, y necesita ser convalidado por el Parlamento, pero no va a haber problema. Equivalente a nossa medida provisória. Equivalente a exactamente. Exactamente. Pero no va a haber problema, porque ha sido consensuado. El gobierno lo ha acordado con la parte empresarial y la parte sindical. Por lo tanto, no va a haber ningún problema. Entonces, lo primero que hay que destacar es que dice el decreto. Este decreto se va
a aplicar a los trabajadores por cuenta ajena, solamente a los trabajadores por cuenta ajena, que realicen el teletrabajo o el trabajo a distancia con carácter habitual. Por lo tanto, el trabajo marginal, el teletrabajo a distancia marginal o el teletrabajo marginal no tiene la garantía de esta norma. Entonces, define el trabajo a distancia como una forma de organización de realizar la actividad laboral que se presta en el domicilio o en el lugar libremente elegido por el trabajador, en toda su jornada o en parte de ella, con carácter regular. El teletrabajo se define como aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación, y el trabajo presencial es el lugar, el centro de trabajo, el lugar determinado por la empresa. Pero claro, he hablado anteriormente que el teletrabajo que regula es el teletrabajo regular. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué se entiende por teletrabajo o trabajo a distancia regular? Esto ha sido muy problemático, ¿eh? Al final se ha llegado a un consenso que es el siguiente. Se entiende que es trabajo a distancia regular el que se preste en un periodo de referencia de 3 meses un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Por lo tanto, a efectos prácticos, si voy a realizar un día a la semana de teletrabajo, pues probablemente sea un teletrabajo marginal, que no esté amparado, no esté regulado por esta norma, en un periodo de referencia de 3 meses. Bien, por lo tanto, ahí están las definiciones que son importantes. Otro aspecto importante es la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación con respecto a las condiciones de trabajo, retribución, tiempo de trabajo, y también voy a resaltar un aspecto que es importante. Las empresas tienen la obligación de elaborar planes de igualdad. Y entonces, en esos planes de igualdad, tienen que tener en cuenta a las personas teletrabajadoras o trabajadoras a distancia, para que se garantice que esos teletrabajadores tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras presenciales. ¿En materia de qué? En materia de conciliación, pero y corresponsabilidad, porque incluye también el derecho a la adaptación a la jornada del que hablé anteriormente. Bien, el capítulo 2, ¿qué regula? El acuerdo de trabajo a distancia, el acuerdo que tiene el trabajador con el empresario. Y ahí se establecen una serie de obligaciones formales que tienen que ser por escrito y que ese acuerdo tiene que tener conocimiento la representación de los trabajadores. Y se establece un contenido mínimo. ¿Qué tiene que contener? Pues cuestiones muy, muy importantes. El horario de trabajo, el porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, cuando sea teletrabajo compartido, el centro de adscripción, el lugar de trabajo elegido por el trabajador, la duración y plazo de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, los medios de control, la duración del acuerdo, las instrucciones dictadas por la empresa, es decir, que son aspectos muy importantes. Posteriormente también se regulan los derechos de las personas teletrabajadoras a distancia. Por ejemplo, los derechos relativos a la dotación y mantenimiento y el abono y compensación de gastos, el derecho al horario flexible, los términos que se hayan acordado, el derecho al registro horario, porque es una obligación que tiene el empresario, con respecto al menos el inicio y finalización de la jornada, el derecho a la prevención de riesgos, el derecho relacionado con los derechos, con el uso de medios digitales, el derecho a la intimidad, a la protección de datos, el derecho a la desconexión, cuidado que hay una revisión muy importante a la negociación colectiva, los términos de ese derecho a la desconexión se tienen que negociar, hay una revisión muy importante a la negociación colectiva y por supuesto también
los derechos colectivos. En especial, por ejemplo, la participación efectiva, presencial, para el ejercicio del derecho al voto en las elecciones a representantes legales. Estoy poniendo ejemplos porque no se puede mencionar todo. Y también hay otro capítulo dedicado a las facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia, con respecto a las instrucciones del empresario, las obligaciones que tienen los trabajadores. El empresario no puede obligar al trabajador a utilizar dispositivos privados para llevar a cabo la actividad laboral, etcétera, etcétera. Y sobre todo quiero mencionar, y ya para finalizar contestando esta pregunta, la remisión a la negociación colectiva. Y quiero decir que el papel de la negociación colectiva en el trabajo a distancia es primordial. Yo no creo tampoco que vaya a haber muchos convenios colectivos. Va a haber los que tenga que haber, porque hay muchos convenios que están regulados. Por cierto, recientemente, en estos días, hace 2 días, el viernes, se reguló el convenio colectivo de las cajas de ahorro, que son entidades financieras bancarias, que tienen una serie de prestaciones distintas a la banca. Y ahí se contempla la obligación que tiene el empresario de proporcionar los medios, la desconexión, etc. Pues bien, con respecto a la negociación colectiva, fíjense la remisión que hay. En la negociación colectiva se tiene que definir las tareas y las actividades susceptibles de trabajo a distancia. Los criterios de preferencia en el acceso a esta modalidad. El ejercicio de la reversibilidad, el poder volver a realizar el trabajo presencial. Los distintos derechos de contenido económico asociados a esta forma de prestación y organización. Esto es muy importante, porque se ha llegado al consenso porque a través de esta regulación se ha dicho, vale, se reconocen los derechos económicos, pero eso se tienen que especificar, desarrollar la negociación colectiva. El contenido del acuerdo, ese acuerdo individual que hice referencia, se tiene también que regular en la negociación colectiva. E incluso los porcentajes de trabajo a distancia a los efectos de definir los sectores profesionales específicos que se considera objeto de trabajo a distancia regular. Ya. Muito bem. Macarena, é tão rápido, nós estamos chegando no final, infelizmente, mas eu queria aproveitar porque é muito esclarecedor esse conteúdo que colocaste. E nós estamos, eu faço parte, fui convidado, nós estamos aqui com uma comissão legislativa para regular no Brasil o trabalho à distância fora da CLT. E aí eu até te faria uma pergunta para a gente terminar, que seria o seguinte, uma ideia, uma breve ideia sobre essa regulação numa perspectiva transnacional e internacional. O que tu pensa sobre isso? Vale. La regulación del teletrabajo en Argentina, que se aprobó hace, me parece que un mes o un par de meses, no recuerdo ahora exactamente, pido disculpas, me parece que un mes y medio. Más o menos. Hace mención al teletrabajo transnacional. Hace referencia. Pues la normativa española no hace referencia y casi nadie quiere el teletrabajo transnacional, no, es difícil de regular. Cuando hablamos de teletrabajo internacional, hacemos referencia a las normas internacionales. Pero la regulación del trabajo transnacional, como dice el profesor Ojeda, cuando hablamos de trabajo transnacional, se hace referencia a la regulación de las grandes empresas transnacionales. Y ahí el instrumento jurídico principal es la negociación colectiva transnacional. Entonces, yo entiendo que regular desde un punto de vista legislativo es muy, muy, muy difícil. Pero por ejemplo, aquí en Europa tenemos el reglamento Roma I, que establece los conflictos de aplicación, de regulación de las normas internacionales en el marco europeo. Se establece primero lo que las partes acuerden, o después el lugar de la prestación, y después una serie de requisitos. Bueno, pues digamos que ese marco con carácter general se puede introducir.
pero el instrumento jurídico, el instrumento primordial para la regulación del teletrabajo transnacional es la negociación colectiva transnacional, el acuerdo marco transnacional. Los hay, los hay, y de hecho tengo constancia que en Brasil se están estudiando. En el tercer Congreso Mundial de Cielo ha habido una sesión que precisamente eran todos brasileños que hablaban sobre la negociación colectiva transnacional, y por lo tanto ahí tiene que tener cabida el teletrabajo. No sé si he contestado la pregunta. Sim, sim, perfeito. Então, Macarena, vamos nos encaminhar para o final agradecendo a tua exposição, essa claríssima exposição para o pessoal, especialmente que está nos assistindo, que é aqui na sua grande maioria os brasileiros, mas deve alguém da Espanha também, entender essa lei do trabalho à distância na Espanha. Eu quero agradecer e quero que faças um encerramento da tua exposição, nos brindando aí com finalmente do conteúdo exposto. No entendí muy bien. ¿Qué quiere que haga? ¿Una valoración general? No, un encerramiento, un cierre. Una final. Sí. Mi valoración general es la siguiente. El Real Decreto Ley es fruto del acuerdo colectivo. Me parece muy bien. Estupendo. Pero esto tiene que residenciarse, se tiene que regular en el Parlamento. Las distintas fuerzas tienen que regularla. Y hay que regular una ley general que regule el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia. Tienen que regular el teletrabajo de las personas trabajadoras en general. Y tienen que regular muchos aspectos. E incluir también aspectos esenciales del teletrabajo transnacional. Por lo demás, yo confío en una ley ordinaria, una ley general, y confío también en que entre todos podamos abordar una normativa transnacional a través de la negociación colectiva transnacional. Y ya para finalizar, os agradezco sinceramente al profesor Gilberto, al director de la academia, a Teresa Naz, a la Academia de Derecho del Trabajo de Brasil. Agradezco esta invitación que para mí es un honor. Muchísimas gracias y espero que entre todos podamos hacer que el trabajo a distancia sea una realidad y que garantice los derechos de todos los trabajadores. Muchas gracias. Verdade. Obrigado. Em nome da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, em nome do presidente Alexandre Agra, da nossa diretora Teresa Narras, Macarena, eu é que agradeço e encerro essa entrevista sobre trabalho à distância na Espanha com a nossa querida amiga professora Esperança Macarena Sierra Benítez, professora doutora da Universidade de Sevilha, Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Querida Macarena, um abraço, voltamos a nos falar em breve. Bom trabalho. Obrigada.